Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 95. Estamos en el libro de Génesis y vamos a estar considerando en el día de hoy los capítulos 47, 48 y 49. El capítulo 47 sigue el narrativo de la llegada de Jacob y su familia a Egipto. En este capítulo José habla con Faraón para avisarle que sus familiares han llegado a Gosén. Noten que José enfatiza el hecho de que sus familiares son pastores y ganaderos. Toma 5 de sus hermanos y los presenta delante del faraón. Este les pregunta sobre su ocupación y ellos explican que tanto ellos como sus padres eran pastores de ovejas. Los hermanos explican su motivo de venir a Gosén. Noten que no mencionan a José como motivo de llegar a Egipto, sino solo el motivo del hambre en la tierra y la preservación de sus ganados. Tal es el caso que el faraón le da la tierra de Gosén y le dice a José que si hubiesen hombres capaces, los pusiera por mayorales de sus ganados también. Jacob es presentado al faraón y deben notar su respuesta a la pregunta del faraón sobre el tiempo de su vida. Jacob expresa que sus 130 años han sido pocos y malos. Menciona la largura de años de sus padres, indicando que Jacob estuviera en condición delicada, haciéndolo ver mayor de lo que actualmente era. Durante su visita, Jacob bendice al faraón por su benignidad. Jacob acomoda a su familia en la tierra de Gosén, en una región conocida como Ramesés. Los versos 13 al 27 explican aspectos importantes de la gobernación de José en Egipto. Deben notar la progresión del impacto del hambre sobre los habitantes de la tierra, principalmente Egipto, pero las regiones cercanas también. Primero, Egipto se hizo de riquezas por el dinero, el oro y la plata de los habitantes de la tierra cuando vinieron a comprar grano en Egipto. Luego de haber gastado todo su dinero en alimento, comenzaron a ofrecer sus ganados y rebaños, de manera que Egipto y el faraón se hicieron de toda clase de ganado y animal. Lo que sucede luego de que los habitantes de la tierra vendieran todos sus ganados y rebaños es lo importante de esta historia. Noten que luego de quedar sin recursos para ofrecer, la gente viene a José para pedir alimento. Noten en el verso 23 que José esencialmente endeuda a toda la gente con el faraón, de manera que son siervos forzados a devolver una quinta parte del fruto de su tierra al faraón. Esto es significante porque indica que José mismo fue el responsable de dos cosas importantes en el próximo libro de la Biblia, el Éxodo. Primeramente, por gran parte de la riqueza de Egipto, cuál sería el despojo de los israelitas en su huida. Segundo, por la dependencia de Egipto sobre la labor forzada, cual eventualmente llevaría a su propio pueblo a la esclavitud. Noten en el verso 22 que José no les compró las tierras a los sacerdotes. Estos sacerdotes eran paganos, pero el escritor de Génesis incluye este detalle aquí para enfatizar el lugar de los levitas como sacerdotes entre el pueblo de Israel. Los levitas no tendrían tierras propias, pero gozarían de ciertos beneficios por su servicio a Dios. El capítulo termina con el detalle del tiempo de Jacob en Egipto, aunque se menciona en el verso 28 que Jacob vivió 147 años, 17 de los cuales vivió en Egipto. Aún faltan detalles sobre los últimos días de Jacob. El verso 29 comienza con los arreglos de Jacob para luego de su muerte. Noten de nuevo el pacto con la mano bajo el muslo. Jacob le dice a José que no desea ser sepultado en Egipto, sino que José le prometiera que lo llevaría al lugar de sepultura de sus padres, Abraham e Isaac. Esto se refiere a la cueva de Macpela, donde fueron sepultados Sara, Abraham, Isaac y Lea. José le jura que lo haría. El capítulo 48 contiene la bendición de Efraín y Manasés, los hijos de José, cuales le nacieron en Egipto. La indicación al principio del capítulo es que las labores de José lo mantenían bastante ocupados y que no estaba constantemente con Jacob y sus hermanos. Sin embargo, es notificado que su padre enfermó y hace el esfuerzo de presentarse delante de su padre. Parece ser que Efraín y Manasés no habían visitado aún a su abuelo. Los eventos de este capítulo son significantes para el resto de la historia de Israel. José descendió a Egipto luego de ser vendido por sus hermanos y su padre pensaba que había muerto. El Génesis nos cuenta los fallos de múltiples de los hermanos de José, de los cuales lo más significante es que la primogenitura de Rubén le sería quitada. Aunque no se explica a profundidad, José recibe la primogenitura de su padre, recibiendo una doble porción de herencia entre sus hermanos.
Sin embargo, Jacob sabía dos cosas. Primeramente, que José no saldría fácilmente de Egipto, ya que se había establecido en Egipto. Segundo, que José no necesitaba herencia entre sus hermanos por las riquezas de Egipto, cuales disfrutaba. Por lo tal, en este encuentro, Jacob le explica a José que su porción sería doble, pero que no le sería otorgada a José, sino a sus dos hijos. Jacob le dice a José que sus dos hijos nacidos en Egipto serían de Jacob. Esto no significaba que Jacob se haría responsable por ellos, sino que tendrían la parte de la herencia de José entre los hijos de Jacob. Luego en la historia de Israel, Efraín y Manasés vienen a ser conocidos como media tribus. Noten que Jacob está casi ciego al momento en el cual bendice a Efraín y Manasés, semejante a su propio padre Isaac cuando le dio la bendición de su hermano Esaú. En forma intencional, Jacob cruza sus manos para bendecir al menor por encima del mayor. Efraín, el hermano menor, es bendecido en lugar del primogénito Manasés. Noten el disgusto de José al ver lo que le parecía una injusticia. Sin embargo, su padre afirma que sabía lo que hacía y que los dos serían bendecidos, pero que Efraín sería una nación mayor. El episodio también es indicativo de la madurez de Jacob en los eventos de su propia vida. A lo largo de su vida, Jacob llegó a comprender que la bendición cual recibió de su padre bajo pretexto de ser su hermano Esaú, actualmente fue por obra de Dios y no por sus propias trampas. En ese caso, Jacob ve digno al bendecir a Efraín en lugar de Manasés. También es indicativo del lugar de José entre sus hermanos. Aunque José protestó por las acciones de su padre, su protesta no era válida, ya que él mismo estaba recibiendo la primogenitura, siendo el penúltimo de los hijos de su padre. Las palabras de Jacob hacia José indican que mantenía la esperanza de que sus descendientes regresarían a la tierra de Canaán dentro del espacio de vida de los hijos de José. Sin embargo, esto no sería el caso. Las palabras del verso 22 indican que Jacob hubiese tenido unas conquistas en la tierra de Canaán y estuviera ya determinando cómo se dividiera la tierra al heredarla. El capítulo 49 contiene las últimas palabras de Jacob hacia sus hijos y la muerte y sepultura de Jacob. Comienza con Rubén reconociendo su fuerza y dignidad, pero recordando su traspaso contra su padre. Noten en el verso 4 que el privilegio de la primogenitura no quedaría con Rubén. Simeón y Leví también son reprendidos por sus acciones contra los hombres de Siquem. Deben notar que Jacob maldice su furor y su ira sin maldecirlos explícitamente a ellos. Sin embargo, los efectos de sus acciones los alcanzarían y serían esparcidos entre Israel. Esto es interesante porque la heredad de Simeón eventualmente es absorbida por Judá y los levitas no tendrían herencia entre Israel, siendo que la tribu de Leví viene a ser los sacerdotes. Noten las palabras de Jacob en cuanto a Judá. El cetro no se apartaría de Judá, indicando que Judá tendría el mando de Israel. Al caer el imperio de Israel, quedaba Judá, el reino del sur. La promesa del Mesías fue dado a David, diciendo que siempre habría un gobernante sobre su trono, manteniendo el reinado de Judá. Zabulón heredaría tierras cerca del mar de Galilea, junto a las tierras de Neftalí. Jesús pasó actualmente mucho tiempo en esta región. Isaacar sería fuerte pero apacible. Recuerden cómo los hombres de Isaacar sabían discernir los tiempos y dejaron a su ejército en su tierra, mientras que los ejércitos de las tribus descendían a Siclag a conocer a David como rey. Las palabras acerca de Dan también vienen a ser una realidad. Dan sería uno de los lugares de la adoración a los ídolos bajo el imperio de Jeroboam, luego de quitarle las 10 tribus al hijo de Salomón, en un intento de prevenir que su gente descendiera a Jerusalén a servirle a Jehová en su templo. La palabra sobre Gad es un juego de palabras en la cual Jacob hace referencia a la raíz del nombre de Gad, cual puede interpretarse como tropas. Jacob dice que Gad sería atacado, pero que saldría victorioso al final. Las tierras de Aser quedaban en la región fructífera y sus tierras producían alimentos para las regiones cercanas. Neftalí heredó tierras cercas de Zabulón en la región del mar de Galilea. La mayor bendición es hablada sobre José en los versos 22 al 26. Que sus vástagos se extendieran sobre el muro era una referencia a su influencia en Egipto y en otras partes del mundo mediante su administración de alimentos en Egipto.
Noten las referencias a la ayuda de Dios en la vida de José, particularmente en el verso 24, donde es mencionado como el fuerte de Jacob, el pastor y la roca de Israel. Jacob expresa bendiciones sobre su hijo favorito, diciendo que las bendiciones de Jacob, mayores que las de sus padres ante él, reposarían sobre José. Benjamín produciría soldados feroces y hábiles, como unos 700 zurdos quienes tiraban una piedra con una honda a un cabello y no fallaban, según es mencionado en Jueces 20:16. Noten que a pesar de que algunas de las palabras de Jacob parecen ser negativas, son contadas como bendición en el verso 28. Esto es porque todas las palabras expresadas por Jacob parecen ser una revelación del propósito de Dios para su descendencia, la cual sería bendita en la tierra de Canaán. El capítulo termina con una última petición a que fuera sepultado junto a sus padres y a sus abuelos en Macpela, donde también sepultó a Lea. Habiendo acabado sus palabras, encogió sus pies y expiró. Y estos han sido los capítulos 47, 48 y 49 de Génesis. Espero les sean de provecho y nos veremos por esta parte mañana. Dios me los bendiga.